Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y aquí empieza este programa en el que aparentemente vamos a hablar de un asunto estético, pero en realidad trasciende más porque el pasado 22 de agosto se sancionó la Ley 2316 de 2023 que penaliza el uso de biopolímeros y otras sustancias moldeantes no permitidas. La persona que inyecte o que infiltre este tipo de sustancias será castigada incluso con prisión y por supuesto con una sanción económica. Pero ¿qué son realmente los biopolímeros? ¿Por qué todavía hay desconocimiento en el mundo estético sobre el uso de este tipo de sustancias? ¿Qué tan graves pueden ser para los pacientes y aquellas que permiten que dentro de su cuerpo introduzcan biopolímeros? Ese es el tema en Más Salud. Bienvenidos. Aumentar el tamaño de alguna parte del cuerpo, cambiar la apariencia, ser socialmente más bellos, sentirse mejor con lo que se ve en el espejo, son algunas de las razones por las cuales las personas se someten a diferentes cirugías y procedimientos estéticos. Dentro del abanico de posibilidades existe la aplicación de sustancias debajo de la piel. Una de esas sustancias es conocida como biopolímeros, un material inyectable no apto para humanos, pues ataca los tejidos, órganos y sistema de las personas, produciendo lesiones irreversibles y en la mayoría de los casos irreparables. Esta sustancia puede ser de origen sintético u orgánico. Es una derivación de la parafina, silicona líquida, aceites industriales y otros. Este tipo de líquidos son utilizados de manera ilegal bajo la falsa promesa de aumentar el volumen de diferentes áreas del cuerpo y el rostro, sin advertir las consecuencias a futuro de este procedimiento. Consecuencias y gravísimas tienen los biopolímeros, pero ¿por qué de todas maneras este procedimiento estético es tan común y por qué justamente se ha sancionado una ley en nuestro país para penalizar el uso de este tipo de sustancias moldeantes? Hoy, como siempre, nos acompaña un experto que nos va a resolver todas las dudas alrededor de los biopolímeros, el doctor Luis de Vos. Él es médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos, además miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Por supuesto, estamos en compañía del doctor a quien le damos la bienvenida con 1000 inquietudes sobre los biopolímeros. Bienvenido, doctor. Hola, gracias por la invitación. Empecemos a hablar sobre estas sustancias. ¿Qué son exactamente los biopolímeros y por qué tan populares? Bueno, lo primero es aclarar que la palabra biopolímero incluso está mal empleada, porque no existe un polímero líquido que sea compatible con la vida, ¿verdad? O sea, no es biopolímero. Exactamente. Okay. Son polímeros, desafortunadamente son sustancias que se aplican a los pacientes con la promesa de hacer rellenos o aumentar volúmenes de manera fácil, ¿sí? Pero que son sustancias que químicamente producen un desastre a nivel orgánico, ¿verdad? Porque producen lesiones de los tejidos a nivel localizado, en el área donde se aplican, pero también producen enfermedades derivadas de la interacción del cuerpo con estas sustancias. Doctor, ¿cuándo aparecen en el panorama de la estética este tipo de sustancias moldeantes? Y le pregunto de esta manera porque quisiera entender en qué momento nuestro imaginario sobre las curvas cambió, porque entonces ahora esa figura latina tiene que tener volumen en las caderas, volumen en las nalgas, volumen en los senos y particularmente también en la cara. Entonces, si ya también la edad está pasando, los labios tienen que ser más voluminosos, los pómulos, entonces todo se volvió relleno. Sí, la primera descripción bibliográfica es más o menos hacia la década de los 70, ¿verdad? En países como México y en Colombia, estas son sustancias que desafortunadamente tienen un comportamiento endémico, ¿sí? O sea, se aplican con cierta regularidad, ¿verdad? Hasta ahora se ha logrado una ley que penalice el uso de estas sustancias, pero antes era muy difundido, ¿sí? Entre los pacientes, que era una manera fácil y rápida de alcanzar volúmenes y rellenos en algunas áreas del cuerpo. Y entonces empezamos a encontrar que muchos pacientes presentan síntomas como ¿cuáles? ¿Cuáles son esos síntomas más comunes después del uso de los biopolímeros? ¿Y estos síntomas se presentan en todos aquellos que tienen biopolímeros o polímeros no necesariamente? Bueno, es una buena pregunta porque
estas reacciones del cuerpo pueden presentarse inmediatamente colocada la sustancia o pueden presentarse muchos años después. O pueden no presentarse. O pueden no presentarse, exactamente. Entonces pueden ir desde el enrojecimiento, ¿verdad? Que es una inflamación aguda debido a la sustancia, hasta ulceración de la piel, porque el cuerpo está intentando expulsar estas sustancias. También un tejido inflamado es más propenso a una infección, entonces se pueden presentar infecciones localizadas en las áreas, pero no solamente eso, se han descrito síndromes generalizados de respuesta inflamatoria sistémica, quiere decir que el cuerpo coloca toda su batería de defensas en contra de estas sustancias, produciendo además una reacción general en el cuerpo con síntomas que se parecen a enfermedades reumáticas, como dolores en las articulaciones, malestar general, pérdida de peso e incluso algunas afecciones que tienen que ver con glándulas como la tiroides. Tremendo, así sea un relleno chiquitico, una cosa mínima. Desafortunadamente no podemos predecir cuál es el paciente ni cuál es la sustancia que va a desarrollar estas enfermedades o estas condiciones que pueden ser leves o pueden ser bastante graves e incluso la muerte. Doctor De Vos, cuando empezamos a escuchar estos síntomas y cuando seguramente en su gremio empiezan a conocer los efectos tan nocivos de los polímeros, lo empiezan a disfrazar. Entonces ya no te vamos a inyectar polímeros, te estamos inyectando vitamina C, ácido hialurónico. Ahí el problema. Claro, desafortunadamente estas personas que no tienen una conciencia de lo que están haciendo, o sí, o a veces sí, claro, engañan al paciente y empiezan a camuflarse y empiezan a utilizar alguna terminología que hace que comercialmente se seduzca al paciente a este tipo de práctica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pueden camuflar este tipo de sustancias como ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que el cuerpo produce y que se ha desarrollado también en el laboratorio por ciertas casas farmacéuticas para rellenos y está autorizada a nivel mundial. Nosotros, los cirujanos plásticos, los dermatólogos, los médicos estéticos, lo utilizamos muy frecuentemente en nuestra consulta a diario para rellenos faciales. Pero estas personas inescrupulosas utilizan el nombre del ácido hialurónico para vender rellenos de gran volúmenes, por ejemplo para la región glútea, donde sabemos que no hay presentaciones comerciales a nivel internacional de grandes volúmenes de ácido hialurónico. Entonces el paciente tiene que entender que si a ti te están vendiendo que te van a aumentar el glúteo con 200 o 300 centímetros cúbicos de ácido hialurónico. Eso no puede ser ácido hialurónico. Eso no puede ser ácido hialurónico. No hay manera. Pues esta seguramente ya se suma a algunas recomendaciones que vamos a compartir con ustedes después de la pausa. A propósito de lo que implica entonces esta ley que ha sido sancionada recientemente, dice: la persona que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias moldeantes no permitidas será castigada con prisión de 32 a 120 meses y una multa de 150 a 250 salarios mínimos mensuales. Hoy estamos hablando de los biopolímeros en Más Salud. Ya volvemos. A continuación, les dejamos algunas precauciones a tener en cuenta si usted es paciente con biopolímeros. Evitar el calor. Se deben evitar saunas, baños calientes y exposiciones prolongadas al sol, ya que esto puede agravar los síntomas asociados a los biopolímeros. Ejercicios de impacto. Los ejercicios de alto impacto pueden generar la migración de los biopolímeros a otras áreas del cuerpo, generando complicaciones. Por esto es recomendable realizar ejercicios de bajo impacto como yoga o pilates. Ropa interior. Se recomienda evitar ropa interior tipo hilo y de preferencia de algodón, pues la fricción que generan algunas telas puede causar cambios en la textura de la piel afectada. Evitar traumatismos. Se deben evitar golpes y caídas que afecten el área de los biopolímeros, pues pueden generar migración y afectar otras partes del cuerpo. Recuerde que es necesario estar en constantes revisiones médicas para tratar de controlar esta situación.
Pues ahí teníamos justamente estas recomendaciones. Seguimos en compañía del doctor Luis de Vos, médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos, y conversábamos mientras veíamos esas recomendaciones, entre comillas, porque definitivamente esta es una sustancia totalmente tóxica para el cuerpo. O sea, así uno rece todos los días para que no le traiga problemas, un biopolímero puede pasar. Salte, brinque, quédese quieto, no quede, o sea, como sea, es una sustancia tóxica. Claro, así es. Pues son sustancias que el cuerpo humano las rechaza, ¿verdad? Exacto. Entonces, el sistema de defensa del cuerpo humano empieza a interactuar con esta sustancia y a producir sustancias propias del cuerpo, y en ese lleva y trae de la interacción del cuerpo con la sustancia se produce una inflamación, y esa inflamación es lo que afecta finalmente al paciente. ¿Y la única manera de sacar los biopolímeros del cuerpo es con cirugía? Sí, hay alguna sintomatología que puede mejorar con tratamiento médico, pero definitivamente la cirugía es lo que mejora completamente, o no completamente, pero sí parcialmente, en gran parte, los síntomas del paciente, porque al reducir el volumen de la sustancia y la cantidad de la sustancia, pues el cuerpo interactúa menos y se mejoran algunos síntomas. Doctor, usted ha participado seguramente en muchas cirugías reconstructivas, porque así se llama este tipo de cirugía. O sea, ya no se trata de una cirugía estética, vamos a arreglar algún problema, alguna situación que esté presentando el paciente, sino que vamos a reconstruir al paciente. Cuando se encuentra con los polímeros dentro del cuerpo humano, ¿qué ve? ¿Cómo se ven? Bueno, al ser una sustancia líquida, es una sustancia que no se circunscribe a un solo plano anatómico. ¿Qué es esto? Que no solamente está en la piel, sino que se va por todas las estructuras más profundas de ahí hacia abajo. Entonces se puede ir por la grasa, se puede ir por la fascia, que es la cobertura de los músculos, la cobertura anatómica natural de los músculos, se va entre el músculo, entre los fascículos del músculo, e incluso mucho más profundo puede invadir estructuras como los nervios y llegar hasta el hueso. ¿Y ha tenido casos en los que usted tenga que quitar músculo, prácticamente mutilar a una persona? Con mucha frecuencia. Desafortunadamente, al inyectar estas sustancias, las personas que lo hacen lo inyectan profundo, entonces afectan también esta parte anatómica que es el músculo, y además estas sustancias tienen la característica de que pueden migrar, entonces no quedan solamente en el sitio donde fueron colocadas, sino que a veces las encontramos en sitios cercanos o incluso un poco más allá. Alguna vez hemos escuchado que estos biopolímeros, o bueno, estos polímeros se sienten en la cirugía como si estuviera usted retirando chicle, como plástico derretido. ¿Siempre es así? No, depende en realidad de la sustancia. Hay que también anotar de que la mayoría de las veces lo que utilizan estas personas es silicona líquida, industrial. ¿Y qué tan doloroso puede ser eso en un posoperatorio? Claro, pero a veces utilizan parafina, y la parafina da un aspecto un poco más de plastrón, como si fuera una masa. Ah, ok. Y ahí usted va retirando. Esas cirugías reconstructivas, ¿qué tan fácil son en el término de la recuperación? Son de las cirugías más difíciles de la cirugía reconstructiva y de la cirugía estética, porque obviamente hay que quitar mucho tejido, es un tejido que sangra con facilidad, las heridas se pueden abrir porque son tejidos que han sido maltratados por estas sustancias y por el proceso inflamatorio secundario. Entonces son cirugías que son un poco difíciles. ¿Se recupera del todo una persona que ha tenido inyecciones de este tipo de polímeros? Es una de las cosas más tristes. Desafortunadamente no existe una técnica que retire completamente el biopolímero, dado que esta sustancia pues no se circunscribe a un solo sitio, sino que puede migrar y que además va invadiendo todos los planos anatómicos. Entonces ninguna persona puede garantizar que puede retirar el 100% de la sustancia, pero sí mejora mucho a medida que nosotros quitamos el tejido afectado. Los pacientes sienten alguna mejoría, desafortunadamente no se puede quitar todo, y algunos pacientes sienten recuperación, otros no. Doctor de Vos, ¿cuántas intervenciones, claro, dependiendo del paciente, tendría que tenerse para poder retirar lo máximo de estos polímeros? Porque seguramente en una cirugía no es suficiente, o hay casos en los que sí. Sí, hay que individualizar cada caso, hay que ver cómo está el paciente, cuánta cantidad tiene, a dónde está la sustancia.
Y a veces solo con una intervención los pacientes sienten muchísima mejoría, entonces es mejor parar ahí, ¿verdad? Para no transgredir más los tejidos vecinos y para no causar más cicatrización ni deformidad, porque nosotros podemos causar deformidad también al retirar los tejidos, claro. Y eso es algo triste, ¿verdad? También hay opciones reconstructivas posteriores con implantes que vamos a ir planeando conforme pase el tiempo del paciente, pero hay algunos pacientes que requerirán resecciones seriadas, quiere decir que vamos a ir quitando de a poco. ¿Y es peor la aplicación de estos polímeros, de estas sustancias moldeantes en el cuerpo o en el rostro? Porque claro, uno pensaría que en el rostro son menos las cantidades, aunque bueno, probablemente también las deformaciones sean mucho más evidentes. Desafortunadamente se aplican en el rostro también. De hecho, las primeras descripciones en la literatura médica fueron en el rostro, ¿verdad? Aplicaciones de rellenos para las regiones malares, ¿verdad? Producen unas deformidades bastante evidentes porque estos tejidos se oscurecen, se ponen pesados, el paciente empieza a deformarse. Y como que la piel es más delicada, como que no aguanta suficiente para mantener una textura agradable, digamos así. Así es, y el peso además, ¿no? Del envejecimiento sumado a la sustancia da un resultado que desafortunadamente no está bien. ¿Hasta dónde esta situación puede llegar a ser mortal, doctor? Y con esa pregunta lo dejamos para una pequeña pausa. Nos está acompañando el doctor Luis de Vos, médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos. Momento de la pausa. Ya seguimos hablando de los biopolímeros, realmente estas sustancias moldeantes tan graves para la salud. Aquí seguimos en Más Salud, estamos hablando del uso de los polímeros o también algunas sustancias moldeantes. Ojo, no todas las sustancias que nos ofrecen en el mundo de la estética son nocivas para la salud. Incluso hablamos de esta ley 2316 de 2023 que contempla lo que son las sustancias moldeantes permitidas, que se entenderán como aquellas usadas para relleno inyectable con fines estéticos e incluidas, muy importante esto, en el listado expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social en esta materia, pero nos concentramos en este programa en los polímeros. El doctor Luis de Vos es nuestro invitado, médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos. Justamente, doctor, ¿cuándo llega a ser mortal una inyección con polímeros? Mira, hay estudios muy bonitos de la última década donde dice que el biopolímero puede migrar incluso a áreas importantes como el pulmón y el hígado. Okay. Entonces, no solo hay una afectación localizada, sino una afectación sistémica. También hay casos descritos en los cuales estas inyecciones se han ido a nivel vascular, o sea, a un vaso importante, y esta sustancia ha migrado rápidamente al pulmón, causando pues una condición cardiopulmonar seria que deriva en la muerte. Y por otro lado, hay casos en los cuales estos biopolímeros que se han ulcerado en la piel, se infectan y el paciente termina en infecciones generalizadas que comprometen su vida. No, es que es realmente aterrador y cuando uno empieza a conversar y a socializar más sobre estos casos, da miedo. Pero ese miedo no se puede llevar a todas las sustancias de rellenos en el mundo estético. Es decir, hay rellenos permitidos, hay sustancias que uno sí puede utilizar. Y hablamos de las recomendaciones, doctor, porque la idea también es prevenir. Cuando nos acercamos a un médico estético, número uno, sabiendo que es médico, y número dos, con esa inquietud de tener más volumen en las nalgas, de pronto en los pómulos, de pronto en la boca, ¿qué hay que tener en cuenta? Usted ya nos decía, si a usted le ofrecen ácido hialurónico para el relleno de las nalgas, ahí ya hay que dudarlo. Claro. Lo principal es entender, bueno, ¿dónde estoy? ¿Verdad? El paciente, así como tiene derechos, también tiene deberes. Y uno de los deberes del paciente es informarse bien quién lo está atendiendo, si es una persona certificada, un cirujano plástico certificado, por ejemplo, y también informarse de qué es lo que le van a colocar. Uno puede fácilmente en internet, con la marca del producto, averiguar qué sustancia es la que contiene. También es importante aclarar que las sustancias de relleno y de voluminización líquidas
no son permanentes, y eso es algo que el paciente tiene que entender. El ácido hialurónico va a desaparecer con el tiempo, el ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio, son estimuladores incluso del colágeno, pero estos van a desaparecer, no son permanentes, y esa es la característica principal de una sustancia de relleno aceptada por la comunidad científica como adecuada para la colocación, ¿verdad? O sea que si uno habla, por ejemplo, del relleno de los labios y le dicen, esto es para toda la vida, vas a quedar con los labios rellenitos siempre, eso hay que dudar, alerta. Hay que salir corriendo. Ok, doctor, cuando usted menciona todas estas sustancias y dice, usted puede preguntarle a su médico estético la marca, tiene que ver algo particular de pronto en el tarrito, en la inyección, en el momento de la aplicación, qué cosas, qué síntomas podrían ser de alerta también en ese momento de la aplicación. Bueno, incluso el ácido hialurónico puede producir reacciones alérgicas también, ¿no? Okay. Entonces, pero lo principal es tener una comunicación directa, abierta, franca con el profesional que te está atendiendo. Doctor, yo quiero saber qué me va a aplicar, quiero ver la marca, su registro en Vima. Son preguntas que se pueden hacer sin ningún problema. Ningún profesional de la salud, ningún cirujano plástico, ningún dermatólogo certificado se va a ofender por este tipo de preguntas. Al contrario, se va a encontrar muy bien con su paciente para poderle explicar qué tipo de sustancia y el procedimiento que se está haciendo, ¿no? Bien, pues doctor, importante entonces esa comunicación, y cuando su médico estético se asombre, se asuste, se inquiete, también usted hágalo, porque si a él le preocupa que no sepa cuál es el registro en Vima, pues es que no es un buen síntoma tampoco. Doctor, volviendo al tema de la reconstrucción, la recuperación después de un procedimiento para liberar de alguna manera el cuerpo de estos polímeros, quiero saber que las consecuencias, ya nos decía usted, pueden ser distintas para cada tipo de paciente, pero qué tan común es que los polímeros reaccionen. Es decir, hay personas y hay pacientes que no tienen ninguna reacción, que simplemente dicen, yo creo que yo tengo por aquí o por aquí o por aquí polímeros. Sí, la literatura médica no es concluyente todavía. Recordemos que estas son enfermedades relativamente nuevas. Si bien fueron descritas desde los años 70, hasta ahora se están haciendo las investigaciones médicas de verdad de peso, ¿no? Entonces, no es conclusiva con respecto a si nosotros deberíamos operar biopolímeros que no tienen síntomas. Yo soy de los partidarios que si el paciente no está presentando síntomas mayores como enrojecimiento, como infecciones, como rechazo de la sustancia o síntomas generales como el síndrome de Asia, que es el síndrome en respuesta generalizada del cuerpo a estas sustancias, estas deberían dejarse un poco quietas inicialmente. ¿Por qué? Porque una inflamación secundaria a un procedimiento quirúrgico también puede generar una respuesta inflamatoria mayor. Claro. Y despertar esta respuesta del cuerpo que ha mantenido intacta durante un tiempo. Claro, y una cadena, digamos, de consecuencias que pueden ser peores incluso de lo que hubiera sido un síntoma que ni siquiera está refiriendo ese paciente. Exactamente, pero por otro lado también hay estudios donde dicen, sobre todo en roedores, donde dice que estas sustancias pueden ir migrando al hígado o al pulmón, por ejemplo, de manera microscópica. Entonces se debería reducir la cantidad de sustancia independientemente si el paciente presenta síntomas o no. La literatura médica no es conclusiva porque hay pocos estudios. Todavía hay foros de discusión científicos a nivel internacional de este tipo de productos y de este tipo de manejos. Pues doctor Luis de Vos, gracias por acompañarnos, gracias por darnos también pistas sobre las implicaciones de esta nueva ley sancionada en nuestro país sobre el uso de estos productos que hoy entonces no son permitidos y desde siempre pues han sido muy nocivos para la salud. Muchas gracias por la invitación. Nos acompañaba el doctor Luis de Vos, médico cirujano plástico de procedimientos estéticos y reconstructivos, además miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Hasta aquí Más Salud, hoy compartiendo con ustedes una visión de lo que implican algunos tratamientos estéticos que sin duda pueden causar muchísimo daño si el paciente no está bien informado.
Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y para mí es un gusto que me acompañen hoy cuando vamos a conocer otra enfermedad rara. Según la OMS, las enfermedades raras afectan a 1 de cada 2.000 personas en el mundo. Varios capítulos hemos tenido la oportunidad de hablarles de este tipo de enfermedades que son huérfanas o raras, justamente por su difícil tratamiento, pero sobre todo por su difícil diagnóstico, su complicada detección. En el caso de hoy vamos a hablar del síndrome de Alagille. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo se puede detectar? ¿Es hereditaria? ¿No es hereditaria? ¿Es fácil hacer un diagnóstico a tiempo? ¿Tiene un tratamiento más bien amable para aquellos pacientes que la sufren? Síndrome de Alagille, para que lo tengan en cuenta. Las enfermedades huérfanas o raras son aquellas crónicas, invalidantes y degenerativas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general. Se estima que existen 7.000 de estas enfermedades alrededor del mundo y que podrían afectar al 7% de la población mundial. Dentro de estas enfermedades se encuentra el síndrome de Alagille, una enfermedad que afecta a 1 de cada 30.000 personas y que se manifiesta principalmente en niños. Cada año nacen en el mundo alrededor de 4.000 bebés con este síndrome, que es causado por una mutación que impide la formación y regeneración de conductos biliares en el hígado. Los niños con Alagille suelen necesitar trasplante de este órgano. Esto hace que el trastorno genético sea incurable y la mortalidad sea mayor. Una enfermedad incurable, un diagnóstico que es difícil de conocer. Bueno, pues hoy estamos como siempre con expertos invitados, la doctora Verónica Botero. Ella es médica gastropediatra, además hepatóloga de la Fundación Hospital Valle de Lili en Cali. Doctora, bienvenida y gracias por regalarnos estos minutos para entender estas enfermedades, ¿no? Ya cuando nos hablan de una enfermedad rara o huérfana, siempre debe haber mucho temor, seguramente, pero la detección, como en todas las enfermedades, la detección a tiempo es clave. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. El síndrome de Alagille es una enfermedad poco frecuente, pero existe, sino que no la conocen mucho, no la conocemos. Se produce más o menos 1 en 30.000 recién nacidos vivos y se manifiesta porque tiene compromiso en varios órganos. En varios órganos es el compromiso, sí. Pero entonces empecemos a ubicarnos porque, claro, cuando hay un recién nacido en casa, las inquietudes son millones y cualquier cosa puede generar alarmas, alertas y simplemente puede suceder que en algunos casos dicen: mamita, papito, tranquilo, usted es papá primerizo, deje que el niño vaya creciendo. Y ahí vamos ocultando lo que podría ser un diagnóstico a tiempo. Claro que sí. Generalmente estos niños cuando nacen pueden tener bajo peso, tienen un color amarillo en la piel que se mantiene en el tiempo. Recuérdate que inicialmente los niños pueden estar amarillitos y los pediatras... Por la bilirrubina, es lo que dicen, y que póngalo al sol. Y les dicen, ponlo al sol, que eso va a pasar, pero cuando esto se mantiene después de la segunda semana de vida no es normal y es un signo de alarma. Además, el síndrome de Alagille tiene ciertas características especiales. La carita tiene la frente abombada, el mentón un poquito puntiforme. Inicialmente tampoco es común verlo tan claro en los recién nacidos porque todos los bebés se parecen. Claro, y todos los bebés también son frágiles y pueden presentar síntomas por cualquier cosa, diríamos algunos. Pero la pregunta es si es posible hacer alguna detección en el periodo de gestación, es decir, ¿hay alguna prueba más específica cuando quizá por algún factor hereditario hay sospecha de esta enfermedad? Sí, la transmisión del síndrome de Alagille es autosómico dominante. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener una alteración, el papá o la mamá, para poder manifestar la enfermedad. Pero la mayoría de las mutaciones son de novo, ¿qué quiere decir? Espontáneas, no hay antecedentes familiares. El único caso donde se puede pensar en una detección in útero es si es conocido que el papá o la mamá sean enfermos, pero esto no es lo más frecuente. Por eso la mayoría de los niños se diagnostican tardíamente. Y sigamos entonces con el avance de esta enfermedad. No existe una detección a tiempo, es un niño, es una familia que desconoce estos síntomas, que su hijo tiene esa, digamos, característica particular en su rostro, el tema de la frente, el tema del mentón más puntiagudo, que desconocen, por ejemplo, el tema de su color de piel y que aún así, con asesoría médica, su pediatra les dice tranquilos que eso puede ser la bilirrubina y dejemos pasar el tiempo.
qué manifestaciones hay durante el crecimiento y cuando mencionas el tema de los padres, es decir, estos niños igual pueden tener un crecimiento normal, convertirse en adultos. Sí, porque depende de la afectación, como tiene compromiso multiorgánico, no siempre tiene compromiso severo del hígado. Okay. La característica típica de esta enfermedad es el prurito, es decir, el rascado. Son pacientes que les pica mucho todo el cuerpo, toda la piel y se afecta la calidad de vida. Porque entonces, no pero duermen. también puede ser una dermatitis. Puede ser una dermatitis, entonces muchos niños van por la vida pensando que tienen una dermatitis atópica, una dermatitis que les pica y lo que tienen es un síndrome de Alagille por la colestasis. Resulta que en esta enfermedad hay un aumento de los ácidos biliares en la sangre porque los conductos biliares del hígado, como hablábamos ahora, son muy chiquitos, son hipoplásicos, entonces se acumulan los ácidos biliares en la sangre que son los encargados de producir el prurito o la rasquiña, por decirlo así. Entonces, estos ácidos biliares hacen que pique la piel y se va a mantener en el tiempo si no se trata. ¿Qué afectaciones entonces tiene esa ignorancia de este síndrome en el tratamiento? Claro, usted ya nos dice, la doctora nos menciona el tema de la picazón, hay quienes viven con la picazón y quizá lo atribuyen a otras situaciones. El tema del hígado también puede darse un tratamiento que no necesariamente es para este síndrome, pero que podría ayudarlos, ¿cierto? Sí. Pero entonces, conforme va avanzando esta enfermedad en desconocimiento, puede presentarse alguna situación más grave que haya lugar a digamos, a un diagnóstico urgente. Sí, entonces mira, el compromiso es multiorgánico. Vamos a empezar. A nivel facial, las características de las alteraciones en la cara, que son frecuentes. A nivel cardíaco puede haber alteraciones cardíacas desde muy leves, como una comunicación interauricular, una estenosis de las válvulas pulmonares, hasta cardiopatías congénitas complejas que pueden ser incompatibles con la vida. Te voy interrumpiendo, esto significa que estamos hablando de estos síntomas desde los 0 años hasta la etapa adulta, o sea, se pueden ir presentando en cualquier momento. Sí, y no en todos los pacientes, porque como es una enfermedad multisistémica, las manifestaciones cambian mucho en cada paciente. Puede ser o muy severo o muy leve y no se diagnostica a tiempo. Listo. Entonces, el niño que tiene muchas complicaciones, pues es el que más fácil se va a diagnosticar, pero también la mayoría son los más leves y son los que no se diagnostican a tiempo. Entonces, y esos son los que tenemos que estar pendientes. Estábamos hablando de las características faciales, estábamos hablando de las características cardíacas. Cardíacas. A nivel óseo hay una alteración que se llama vértebras en mariposa, sobre todo de la columna dorsal y lumbar, donde hay una fusión alterada en las vértebras. Generalmente esto no da manifestaciones clínicas. A nivel renal también hay compromisos, son niños que nacen con un solo riñón, pero recordemos que uno puede vivir con un solo riñón, o el riñón es en herradura, que son como unidos los 2 riñones, y esto tampoco, si tienes la función renal normal, no se ve, a no ser que te hagan una imagen, entonces también puede pasar desapercibido. Claro. A nivel ocular hay una alteración en la retina que se llama embriotoxon posterior, no altera la visión, pero pues es una característica de la enfermedad. Las manifestaciones hepáticas son las que más se notan, por decirlo así, porque el niño es amarillo, porque le pica mucho la piel. Este aumento de los ácidos biliares en la sangre hace que tengan mala absorción de vitaminas. Entonces son niños que no ganan bien peso, tienen talla baja, pueden tener también déficits nutricionales, mala absorción, diarrea y aumento del colesterol en la sangre. ¿A quién recurrir si quizá una mamá o un acudiente de un menor siente estos síntomas como familiares? Que insisto, son síntomas que también pueden aplicar a cualquier otro tipo de enfermedades, pero sin embargo también está la corazonada. Entonces claro, hay quien puede decir, yo creo que mi hijo puede tener esa enfermedad. ¿A quién se acude en el sistema de salud? ¿A quién se le piden esos exámenes más específicos? Por ejemplo, el tema de las vértebras en mariposa. Inicialmente, ir al pediatra, que el pediatra debe tener como el abordaje inicial de la enfermedad y remitirlo al gastropediatra, idealmente al hepatólogo. Cuando uno tiene un niño con una sospecha de síndrome de Alagille, para hacer el diagnóstico, aunque la confirmación es el estudio genético, si tú tienes varias de estas características clínicas de las que estábamos hablando, haz el diagnóstico. Si tienes más de 4 características, ya tenemos el diagnóstico de síndrome de Alagille. Claro, y ahí uno se empieza a preguntar cómo funciona también el sistema, porque dentro de otras enfermedades raras de las cuales hemos conversado acá, también entendemos que hay una falencia, por ejemplo, en la ayuda o en el diagnóstico de los médicos generales, que desconocen estas enfermedades huérfanas o raras y que se van por otro tipo de especialistas o por otro tipo de diagnósticos, haciendo que la vuelta sea un poquito más larga. Claro que sí.
es sensibilizar a los médicos generales y a los pediatras que remitan a los pacientes a tiempo al especialista. Yo creo que es mejor pecar por exceso, es mejor mandar a tiempo a los niños, y si una mamá tiene la corazonada, que consulte y que sea persistente, porque yo como pediatra especialista, yo creo que lo que dice la mamá siempre hay que pararle bolas porque es impresionante. Estamos con la doctora Verónica Botero, ella es médica gastropediatra, también hepatóloga de la Fundación Hospital Valle del Lili, nos está acompañando para entender un poco más en qué consiste el síndrome de Alagille. Esta es una enfermedad huérfana o rara. Momento de la pausa, ya seguimos con más salud. El síndrome de Alagille es una enfermedad que presenta los siguientes signos y síntomas: picazón o rasquiña muy intensa en el día y en la noche, piel con coloración amarilla, malformaciones cardíacas o en la columna vertebral, frente prominente, mentón puntiagudo y otros cambios faciales. Si usted nota estas características en un niño de 2 o más años, comuníquese a los siguientes teléfonos: 304-582-6315, 300-458-8583 o al correo enfermedadeshuérfanas@censis.org. Síndrome de Alagille, ese es nuestro tema hoy en Más Salud. Ya estábamos recordando para ustedes algunos síntomas, pero sobre todo algunas líneas de atención para quienes de pronto tienen sospecha de esta enfermedad. ¿Y por qué es tan importante conocer los síntomas y saber que se trata de este síndrome? Porque es una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, lo que implica un complicado diagnóstico, pero también un tratamiento quizá de difícil acceso. Nosotros seguimos en compañía de nuestra invitada, ella es la doctora Verónica Botero, médica gastropediatra y hepatóloga, nos está acompañando para resolver esas dudas sobre esta enfermedad, sobre este síndrome. ¿Qué pasa si se exceden los 2 años y no se ha diagnosticado este síndrome? A ver, como es una enfermedad genética, pues muchos pacientes pueden llegar a la edad adulta presentando los mismos síntomas de la enfermedad y, como te decía, depende de las manifestaciones. Si son leves o severas, pues el pronóstico de vida. La mayoría de los pacientes se diagnostican tardíamente, pero el manejo es de los síntomas. Entonces, las malformaciones cardíacas, una requiere manejo quirúrgico por el cardiopediatra o el cirujano cardiovascular. Las alteraciones vertebrales generalmente no producen problemas. Las características faciales pues siempre van a estar ahí, pero las alteraciones hepáticas sí hay que manejarlas. Solamente el 10% de estos niños, es decir, 1 de cada 10, termina en trasplante hepático porque evoluciona la enfermedad a cirrosis hepática. Okay. Sin embargo, muchos niños requieren un trasplante hepático porque la piquiña, el prurito, es tan severo que afecta la calidad de vida y es una indicación de trasplante. Pero ahora existen ciertos medicamentos que nos pueden ayudar a controlar esta manifestación. Claro, porque si escuchamos el tema del trasplante seguramente nos asustamos, nos empezamos a angustiar y creemos que el tratamiento entonces va a ser de por vida, porque después de un trasplante pues seguramente los cuidados van a ser de por vida. Si esta enfermedad ya tiene un diagnóstico, el tratamiento, ¿qué tan efectivo puede ser? ¿Qué tan eficiente es para lograr la calidad de vida de este paciente? Depende de la severidad de las manifestaciones del paciente, pero muchos niños con manejo médico van muy bien y no requieren un trasplante. Y estamos hablando de manejo médico, es manejo médico son medicamentos. Medicamentos periódicos, suplemento controles de vitaminas, suplementos nutricionales, seguimiento estricto, pues por el gastropediatra, a ver cómo va la parte nutricional, manejo con medicamentos que eviten el prurito, que controlen esto, y si el paciente no responde, ya uno considera el trasplante hepático o si el paciente evoluciona a una cirrosis. Como hablamos sobre todo de una enfermedad que se puede detectar desde el nacimiento, es decir, que implica directamente a los acompañantes de ese paciente, ¿hay alguna ayuda interdisciplinar? Es decir, que también haya un apoyo para los familiares, para los padres de familia, para que haya una detección a tiempo. Pues generalmente cuando hay un paciente afectado, uno busca en la familia, porque probablemente hay más afectados en la familia, por lo que hablábamos de la transmisión de la enfermedad. Como estos son niños que tienen enfermedades complejas, huérfanas, generalmente el manejo es multidisciplinario, de un equipo, generalmente en un hospital de alto nivel de complejidad, como es mi hospital o aquí en Bogotá también hay, donde es manejado por nutrición, el gastropediatra, psicología, trabajo social y les puede dar apoyo a los papás.
Apoyo a los papás que Claro seguramente que sí. son los grandes responsables y tienen que hacer ese acompañamiento a este menor para este diagnóstico, para este tratamiento y para recuperar su calidad de vida. Recordemos rápidamente esos signos, esos síntomas que seguramente generan esa alerta y sobre todo un diagnóstico a tiempo. Entonces hablamos de picazón o rasquiña muy intensa en el día y en la noche, piel con coloración amarilla, malformaciones cardíacas y o en la columna vertebral, frente prominente, mentón puntiaguda y esos cambios faciales que seguro llaman la atención. Tenemos estas líneas 304-582-6315, 304-54-85-83, la primera de WhatsApp, la segunda línea telefónica y el correo enfermedadeshuérfanas@censis.org, porque cuando hablamos de estas enfermedades de difícil diagnóstico y de tantas inquietudes alrededor, pues de seguro que una llamada para descartar o confirmar una enfermedad siempre alivian y siempre seguramente son de ayuda para una familia. Sigamos entendiendo más esta enfermedad y estos tratamientos. Cuando se diagnostica este síndrome de Alagille, el tratamiento entonces será de por vida y hay posibilidad de heredarlo. Sí, el tratamiento es de por vida porque las manifestaciones siempre van a estar, puede evolucionar en el tiempo, lo que te decía, el compromiso del hígado puede evolucionar en el tiempo, por eso es muy importante el seguimiento. Hay que explicarle a los niños y cuando se vuelvan adolescentes y adultos que pueden transmitir la enfermedad, o sea, estos pacientes pueden ser mamás y papás, pero el 50% de sus hijos van a salir afectados y hay que tenerlo en cuenta, por eso es importante también la consejería genética. Lo mismo cuando uno tiene un paciente que su papá o su mamá tienen síndrome de Alagille, hay que explicarles que un segundo hijo puede salir afectado. Ok. Y cuando hablas de esa consejería genética, ¿eso qué significa? Es decir, cuando hay una mujer que está embarazada, le sugieren ciertas preguntas, digamos, para identificar, porque si decimos que no es fácil la identificación y el papá o la mamá sufren de esta aplicación y dicen, no, es que la dermatitis me tiene desesperada. Generalmente la consejería genética es cuando ya hay el diagnóstico. Entonces, si hay un niño que tiene diagnóstico de síndrome de Alagille y sus padres, se estudia a ver si alguno de los dos es afectado, por lo que te decía que pueden tener simplemente las alteraciones faciales sin tener otro síntoma, y si el papá es afectado o la mamá, hay que explicarles que si van a tener otro hijo, el 50% de las posibilidades es que también salga afectado y ya ellos deciden si quieren tenerlo o no, que idealmente no. Cuando nosotros compartimos información sobre estas enfermedades raras, estas enfermedades huérfanas, siempre pensamos que es a quien le afecte, es decir, a ese uno de cada 2.000 personas en el mundo, a ese único paciente que se ganó la lotería y que por eso tiene este tipo de enfermedades huérfanas o raras, pero realmente entendemos que esto es una importancia social, es decir, todos de verdad deberíamos conocer estas enfermedades. Sí, y nosotros como médicos debemos estar cada vez más sensibilizados. Yo siempre digo, uno no busca lo que no sabe. Entonces, para nosotros, la comunidad médica, es muy importante conocer las enfermedades raras para diagnosticarlas a tiempo y cambiar la historia natural de la enfermedad, cambiarle el pronóstico al paciente, mejorarle la calidad de vida, mejorar su estado nutricional. Y en Colombia, por ejemplo, ¿cómo estamos con esta enfermedad? ¿Cuál es el panorama? Desafortunadamente no tenemos datos epidemiológicos de cuántos pacientes hay en Colombia, pero si la incidencia es 1 en 30.000 y somos 46 millones de habitantes, pues podemos hacer el cálculo. Yo creo que está subdiagnosticado. Hay más pacientes que no hemos diagnosticado. Muchos de mis niños con síndrome de Alagille son trasplantados. El trasplante es una opción, pero también hay manejo médico, depende del paciente. Lo ideal es que estos niños estén en seguimiento estricto por médicos especialistas que puedan cambiar como la historia de su enfermedad. Pues doctora, tenemos una nueva pausa, hoy estamos hablando del síndrome de Alagille, estamos en muy buena compañía con la doctora Verónica Botero, ella es médico gastropediatra, también hepatóloga de la Fundación Hospital Valle de Lili en Cali. Ya seguimos hablando de esta enfermedad, el síndrome de Alagille, aquí en Más Salud. Muchas gracias. Seguimos en Más Salud, entramos a este bloque final ya con algunas conclusiones para entender mejor el síndrome de Alagille, esta enfermedad huérfana que se puede detectar justo después del nacimiento. Ya la doctora, nuestra invitada, nos compartía algunas características de esos síntomas. La doctora Verónica Botero, ella es médico gastropediatra y hepatóloga, pero hay uno de esos síntomas, los más llamativos, tienen que ver con la piel, ¿cierto? Que puede pensarse que se trata de una alergia, de una dermatitis o de cualquier otra situación.
pero el tema de la piel va más allá, como un síntoma importante para la detección de este síndrome. Sí, las manifestaciones cutáneas son muy frecuentes y la piquiña, lo que te digo, afecta la calidad de vida. Los niños no duermen, presentan lesiones en la piel por el rascado, heridas. Y además pueden tener algunas placas alrededor de los codos, de las rodillas. ¿Son como que ampollas? Son como, no unas ampollas, hazte cuenta, unas bolitas blancas que se da por acúmulo del colesterol, por el compromiso del hígado. Se llaman santomas. También es frecuente encontrarlos en estos pacientes. ¿Y es posible que un paciente no manifieste ningún síntoma hasta su edad adulta, que haya algo que despierte esos síntomas, o realmente eso no pasa? No. Generalmente, como es una enfermedad genética, según la afectación del gen, va a producir las manifestaciones clínicas. Por más bajita la afectación genética que exista dentro de este paciente, igual va a haber alguna manifestación desde el momento cero. Exactamente. Va a haber alguna manifestación, pero la severidad depende de la alteración en el gen, por decirlo así. Entonces, el paciente simplemente puede tener una cara con las características particulares que hemos hablado y no tener ningún otro síntoma. Esto es lo más frecuente en los pacientes que vemos que nacen afectados y vemos, mira, el papá tiene una carita igual y el papá tiene síndrome de Alagille o su mamá, pero no tienen ninguna otra característica clínica. El hígado está bien, el corazón está bien, pueden tener alteraciones vertebrales y nunca se han dado cuenta porque nunca les han hecho una radiografía y pasan desapercibidos. Hay muchos pacientes que nunca van a hacer síntomas, pero muchos otros sí tienen los síntomas. ¿Y este síndrome de Alagille tiene alguna otra enfermedad hermana? ¿Y a qué me refiero con esto? Que un paciente que tenga este síndrome también puede tener otro tipo de enfermedades. Ya nos ha explicado la doctora esa relación con enfermedades del hígado, pero es probable que casi que tenga que tener un carnet marcado, tengo síndrome de Alagille, cuando vaya al médico, para que no haya alguna contraindicación con otras enfermedades que pueda presentar, alguna situación adversa dentro de un tratamiento o un diagnóstico para otras enfermedades. Bueno, la primera pregunta entonces, si yo tengo una enfermedad genética, puedo tener varias. Depende, esto es una lotería o transmitida de sus padres, entonces uno puede tener varias alteraciones genéticas, pues muy de malas, pero pasa. Y si uno ya tiene conocimiento que tiene la enfermedad, obviamente, independiente si tiene manifestaciones muy leves o muy severas, debe saberlo e informarle siempre al médico, no solamente porque vaya a afectar en algún medicamento o en algo que necesite, sino para que su médico sepa que muchas de las manifestaciones clínicas son secundarias a su enfermedad, lo que hablábamos ahorita de la piquiña. Entonces, no es que tengo síndrome de Alagille, claro, entonces la piquiña es por el aumento de los ácidos biliares. No vaya al dermatólogo porque es que tiene una dermatitis que no se maneja, sino asociar los síntomas a su enfermedad. ¿Y cómo implica el tema del hígado? ¿Hay algunas restricciones, por ejemplo, en la dieta de estos pacientes o en otro tipo de medicamentos para atender otras enfermedades u otras situaciones? ¿Suplementos vitamínicos o algún otro medicamento que diga mejor evite alguna cosa en particular si usted tiene este síndrome? Más que evite, no, sino que por las alteraciones del hígado estos niños tienen déficit de muchas vitaminas, las vitaminas liposolubles, que son la E, la D, la A y la K. Entonces estos niños generalmente tienen mala absorción, entonces requieren suplemento de vitaminas liposolubles, aumento del aporte calórico, si lo comparamos con otro niño que no esté afectado por la enfermedad, y con ciertos suplementos nutricionales que son más fáciles de absorber y no necesitan de los ácidos biliares, porque hay una alteración en el transporte de estos ácidos biliares en el hígado. Entonces no habría ninguna contraindicación con otra medicación para otra enfermedad, para otra situación que se le presente a este es decir, paciente. si el niño tiene fiebre, tiene una gripa, hay que darle acetaminofén o cualquier cosa, pues no pasa nada. Bueno, pues ahí teníamos entonces esta explicación de lo que significa este síndrome, sobre todo ese apoyo que como comunidad debemos brindarle a aquel paciente, aquel 1 en 2 millones en el mundo que puede estar afectado por este síndrome y por supuesto rodear a su familia para que tenga un diagnóstico a tiempo y un tratamiento que mejore su calidad de vida. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Cualquier duda nos pueden contactar. Es muy importante el diagnóstico a tiempo y la remisión temprana. Recordemos entonces el correo, que es enfermedadeshuérfanas@org, para que ustedes lo tengan muy presente. Ya durante el programa les compartíamos las líneas telefónicas, la línea de WhatsApp para hacer esta detección a tiempo, para hacer este acompañamiento a este paciente. Y nosotros, por supuesto, los invitamos a que revivan este y otros capítulos de Más Salud para mantenerse informado con su salud y con su bienestar. Los pueden revivir en nuestro canal de YouTube, los encuentran como Red Más TV.
y ahí, por supuesto, los diferentes programas de Más Salud. Gracias por acompañarme. Muchas gracias.